Bueno, ahora sí, continuemos. Bien, quedábamos justamente en los indicadores de liquidez, ¿no? En los indicadores de liquidez. ¿Qué se entendían por los indicadores de liquidez, chicos? ¿Quién me podría recordar qué queríamos hablar acerca de los indicadores de liquidez? ¿Qué aspectos buscaban representar estos? Los indicadores de liquidez ya nos ayudan principalmente a entender justamente el comportamiento del dinero en la entidad, ¿no? La capacidad que tiene esta para satisfacer sus necesidades. Ya, eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de mí como empresa para poder satisfacer mis necesidades? ¿No? Es lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, los indicadores de liquidez buscan representar la satisfacción con obligaciones de corto plazo, ¿no? Entonces, hemos revisado tres indicadores fundamentales que son la liquidez corriente, la liquidez general, la prueba ácida, ¿no? Y lo que es la liquidez inmediata, ¿no? Y aquí nos falta también un indicador más que justamente este se llama el indicador del capital de trabajo. Como bien ya veíamos en el tema del flujo para justamente lo que era una ayuda para identificar los que son operativos, el capital de trabajo está estrictamente relacionada con la relación de liquidez. ¿En qué sentido? Que el capital de trabajo ya de la entidad, ¿no? Busca representar fundamentalmente las necesidades de efectivo que tiene la empresa. Entonces, el capital de trabajo, ya para recordar, era igual a activo corriente menos el pasivo corriente. Esto representa mi capital de trabajo, ¿no? Esa es la fórmula de la razón de capital de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la misma redacción, capital de trabajo, para los 3 años que yo necesito, que son 2017, 2018 y 2019. Los 3 años. Yo necesito calcular estos indicadores. Entonces, capital de trabajo activo corriente menos pasivo corriente. Aquí tengo activo corriente menos pasivo corriente. Aquí está. Y tengo tres números que van a representar las necesidades básicas de la entidad, ¿no? Es muy importante ya analizar el capital de trabajo porque muchas veces nosotros tenemos muchas obligaciones de corto plazo, pero no tenemos los activos necesarios para poder pagarlos, ya sea porque tenemos créditos a mayores plazos de un año o un gran estocamiento en inventarios, ¿no? Como también en las excesivas deudas, ya sea con impuestos, proveedores de corto plazo, obligaciones de tipo laboral, ¿no? Y sin contar el banco, que es otra actividad cíclica y periódica. Entonces, lo que busca siempre la empresa es tener un capital de trabajo positivo, o sea, contar con los fondos necesarios para poder satisfacer el pago de las deudas, que el indicador de liquidez no es el que se refiere. Entonces, el principal punto en los indicadores de liquidez es, como indica acá, el pago de obligaciones de corto plazo. ¿No? Es lo que busca estos nuestros indicadores. Y aquí vamos a interpretarlos ahora sí, ¿no? ¿Qué quiere decir este mi indicador? ¿Qué es lo que busca mi indicador? Y representar en este aspecto,
¿no? Entonces, la razón corriente, una vez más, es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Ya, activo corriente sobre pasivo corriente, ¿no? Esta relación indica, ¿ya? ¿Cuántos bolivianos tenemos en inversiones de corto plazo, o sea, activos de corto plazo, para poder pagar las deudas que tenemos a menos de un año o deudas de corto plazo? ¿Ya? Cuanto mayor sea el número positivo, mejor es el estado de liquidez, ¿no? Entonces, ¿no? Una vez más, la razón corriente indica la cantidad de activos que yo poseo, ya, corrientes, para satisfacer necesidades de corto plazo, ¿no? Eso es lo que voy a buscar, ¿no? ¿Cuánto tengo en activos corrientes para satisfacer obligaciones de corto plazo? Entonces, para hacer un buen análisis, primero debemos identificar la empresa en la interpretación, ¿no? La empresa, ¿no? Pongamos el nombre ABC, Sociedad Anónima, cuenta con un índice de liquidez corriente de 2.75, 3.92 y 4.16, respectivamente, a cada gestión estudiada, que son factibles, ¿ya? A cada gestión estudiada. Antes de avanzar un poco más, cuando hablamos de gestión estudiada, estamos haciendo referencia, ¿no? A estas tres gestiones, ¿ya? Que los índices nos ayudan bastante cuando podemos compararlos entre sí, el crecimiento o el decrecimiento de las mismas, ¿no? Entonces nos está indicando, ¿ya? Que nuestra empresa cuenta un índice de liquidez corriente de 2, de 3 y de 4, respectivamente, a cada gestión estudiada, ¿no? Para poder cumplir con sus obligaciones con plazos menores a un año o corrientes. Entonces yo cuando ya estoy mencionando acá, yo le estoy indicando ya que tengo una relación de 2 por cada unidad de deuda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en activos corrientes tengo una relación de 2.7, ya, bolivianos invertidos o que poseo en el activo para poder cumplir con las obligaciones de corto plazo, ¿no? Si en caso el día de hoy la empresa se liquida o entra en quiebra y yo me quiero deshacer de la empresa, voy a tener los activos a corto plazo suficientes para poder cancelar mis obligaciones, ¿no? Y no voy a sufrir de falta de liquidez, ¿ya? Y aquí voy a poner algo muy importante. Los indicadores de liquidez se miden en número de veces. En número de veces. Lo vamos a resaltar. ¿Quién me puede decir qué se entiende cuando un indicador representa el número de veces? ¿Qué me podría decir? Otra vez, Listen, por favor. ¿Qué quiere decir cuando un indicador se menciona que este representa un número de veces? Porque los índices de liquidez se representan en número de veces. Hay otros que se representan en porcentaje.
otros en días. Entonces, en este caso, ¿qué entiendo yo cuando me indica que es el número de veces? Para no hacerlo largo, cuando hablo de número de veces, quiero mostrar o representar que, en este caso, el numerador, ya que es el activo corriente, representa 2, 3, 4 veces ¿a qué? Al denominador, que es el pasivo corriente. En otras palabras, la relación que tiene para satisfacer el activo con el pasivo. 2 veces, 2.75 veces de activo para satisfacer los pasivos. ¿Ya? O como podemos hacerlo más preciso. Si yo quiero pagar a un boliviano de deuda, voy a disponer en activo corriente 2.75 bolivianos. Eso te quiere decir, ¿no? Que por cada boliviano de deuda yo la puedo pagar con los activos que poseo 2.75 veces. Eso te quiere decir. O sea, gozas de una buena salud a corto plazo, ¿no? Pero esto a nivel del activo corriente. Eso tienen que tener en cuenta. Y el activo corriente está formado por 3 variables. Está formada por 3 variables, ¿ya? 3 variables. Disponible, exigible y realizable. Entonces estamos hablando a nivel general. Ahora vámonos a representar esto a nivel más específico. La prueba ácida. La prueba ácida representaba el activo corriente menos el inventario. Entonces yo ya estaba quitando el que era más complicado de convertir en efectivo de los 3. ¿Ya? De los 3. ¿Qué quiere decir esto? De la caja, las cuentas por cobrar o los inventarios, el que tiene mayor dificultad o el que es más difícil convertir en efectivo es el inventario. Entonces la razón lo quita para mostrarme cuál es la liquidez sacando el inventario, ¿no? Porque recordemos que para poder convertir un inventario en efectivo, primero debo venderlo y después recién efectuar otra actividad que es la cobranza. Y muchas veces en la entidad carecemos de liquidez porque no podemos vender nuestro inventario. Es una falencia que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces, buscamos con este indicador ver cuál es nuestra capacidad para satisfacer nuestras deudas de corto plazo sin considerar el inventario, porque este todavía debe venderse, ¿no? Entonces, la caja y las cuentas por cobrar. Entonces vamos a cambiar acá el análisis. Entonces vamos a decir la liquidez, ya el índice de liquidez, de prueba, el índice de prueba rápida, ya, de 1.69, 2.39 y 2.26. Igual el número de veces, ¿no? Fíjense, en el caso de la razón corriente, esta incrementaba siempre. En cambio, en la prueba ácida aumenta, pero disminuye. ¿A qué se debe eso, fundamentalmente? ¿A qué se debe fundamentalmente que llegue a caer el índice de prueba ácida, que disminuya y que no incremente? Si esto llega a bajar, porque vemos acá está disminuyendo, significa que el inventario creció y representa mucho más dentro del activo corriente, ¿no? Por esa razón disminuye, ¿no? La porción disponible y activo por cuentas por cobrar o el exigible representa menos que el inventario, por ende baja, ¿no? El peso del inventario es mucho mayor y eso hace que la significancia que tienen los disponibles y el exigible sea mucho menor, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Si bien no contamos con el inventario, ¿no? También tenemos una liquidez para poder cancelar nuestras obligaciones de corto plazo de entre 1,69 y 2,26. No tenemos liquidez inmediata. Pero ahora vámonos a analizar la que es la que más nos interesa. Índice de liquidez inmediata. Fíjense los resultados, 0,17, 0,18 y 0,26. En este caso, las relaciones, lo que tengo en caja y bancos, sobre todas las deudas pasivo corriente. Y me indica que si yo solamente relaciono lo que es el pasivo corriente y los recursos que yo poseo en el disponible, ya sean en caja o en bancos, ¿no? Solamente representan una quinta parte de cada boliviano de deuda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo dinero en efectivo inmediatamente para poder pagar todas mis obligaciones de corto plazo. Solamente cuento con 0,17, 18 y 0,26 centavos para pagar las deudas de corto plazo. Si en el momento del corte, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy en claro. Esto no es nada malo, ¿ya? Ya que justamente la entidad no debería, a no ser que sea un banco, tener dinero en caja o en bancos, ¿no? Sino que este dinero en caja y bancos se esté usando constantemente, comprando mercadería, pagando gastos necesarios o cumpliendo en el plazo establecido las deudas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa no va a tener, rara es la empresa que no sea bancaria o financiera, ¿ya? Que tenga una relación de uno en la razón de liquidez inmediata, o sea, que tenga un boliviano de deuda para un boliviano de activo, en caja, ¿no? Porque tengamos en cuenta que si yo tengo dinero en caja y no sé en qué invertir, ¿no? Esto ocasiona ya lo que se llama pérdida de valor, ¿no? Cuando yo tengo caja y no sé en qué utilizarla y solamente la acumulo, esto significa que la empresa está perdiendo valor, ¿no? ¿Por qué perdiendo valor? Porque ella no sabe en qué gastar o invertir el flujo de caja o el dinero que ella cobra. Esto pasa en negocios que son maduros, ¿no? Que son maduros, que ya han llegado al tope de su mercado y que tienen un mercado, una clientela ya establecida, servicios, ¿no? Y entonces se ponen a comprar inversiones que no tienen nada que ver con el rubro original de la empresa, ¿no? Entonces empiezan a hacer inmobiliaria, empiezan a invertir en otros tipos de empresas que no tienen ninguna relación con la actividad principal, ¿no? Se dedican a hacer gastos excesivos de personal, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a pagar mucho al personal o a contratar mucha gente para justificar la salida de dinero, ¿no? Y eso pasa muchas veces en empresas de servicios, ¿ya? Que no saben qué hacer con el dinero, ya cuando el negocio ya está totalmente maduro. Entonces, en tal sentido, el indicador está razonable, ¿no? Está razonable en este caso, ¿no? No tengamos que ser estrictos. Pero imagínense que este análisis lo estuviéramos haciendo de una entidad financiera, una cooperativa o de un banco. La relación de liquidez inmediata tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué tendría que ser mayor a 1 la relación de liquidez inmediata, por ejemplo, si fuera un banco?
Porque imagínense, ya, que todos los días, ya, imagínense que todos los días, ya, viene todos los ahorristas un día. Puede haber, como hay normalmente, ¿no? A veces rumores que no va a haber, no hay liquidez y todos van a recoger su dinero. El banco debe tener dinero en caja para poder devolver sus ahorros a todos los que colocaron su dinero en la entidad. No, no puede faltar liquidez, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Para eso existe el mecanismo, por ejemplo, para garantizar esto, como el encaje legal, ¿no? Que ayuda justamente al sustento de la liquidez de los bancos, ¿no? Que no permiten que el banco invierta todo lo que recibe por captaciones de los ahorristas, ¿no? ¿Por qué? Porque ocasionaría que si todo el dinero que capta del ahorrista lo coloca en préstamos y lo presta a otras personas, va a sufrir de liquidez y no va a poder devolver el dinero en cuanto un ahorrista lo requiera, ¿no? Pues debe contar con liquidez inmediata, ¿ya? En caso, pues, los ahorristas quieran retirar sus fondos. ¿Alguna consulta sobre esto, chicos? Ya. Y entonces vámonos a uno más que es capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo, este es muy interesante, porque cuando hablamos de capital de trabajo, hablamos del dinero que yo tengo para hacer nuevas inversiones y o operaciones. ¿Ya? Entonces, es muy importante esta partida, ¿no? Contar con capital de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el capital de trabajo es negativo, no tengo el suficiente dinero para funcionar normalmente, ¿no? Eso es capital de trabajo. El capital de trabajo se entiende como el dinero que yo necesito, ¿ya? Mínimamente para poder operar de manera normal todos los días, ¿no? Entonces, si yo tengo capital de trabajo negativo, significa que no tengo recursos para poder operar de manera normal todos los días, ¿no? Entonces, ahí cuando sucede esto, ya yo debo prestarme, no debo buscar alternativas, debo tener financiamiento, ¿ya? Porque que salga capital de trabajo negativo significa que las deudas de corto plazo son mucho mayores que el activo corriente. Y ahí te pones a pensar, si mis deudas son mayores a mi activo corriente, ¿con qué las voy a terminar pagando? Y además tienes que tener en cuenta que no solamente todas son deudas, sino también hay gastos que debes cubrir al contado. Y ahí es donde la empresa entra en crisis y, por ejemplo, reduce actividades, despide personal, ¿no? Empieza a producir menos, por ende a vender menos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser positivo. El indicador, ¿ya? Que es el capital de trabajo, me muestra dos cosas. Uno, si es negativo, me muestra la escasez de recursos que tiene la empresa para trabajar normalmente, si es negativo. Pero si en caso esta es positiva, no, yo tengo más dinero que las obligaciones de corto plazo, es un indicador del dinero que yo dispongo para hacer y desarrollar nuevas actividades. ¿Ya? Entonces, la empresa cuenta con un capital de trabajo de bolivianos. Esto se mide en bolivianos. Lo vamos a poner con rojo. Esto se mide en bolivianos. De bolivianos, 4.187, 7.894 y 14.110 para desarrollar nuevas actividades que le pueden generar mayores ingresos y utilidad. Ahí está. Eso es lo que busca este indicador, ¿no?
que muy aparte de cubrir todos mis gastos, todas mis obligaciones de corto plazo, yo tengo un excedente ya cada año que va creciendo para poder desarrollar nuevas actividades, ¿no? Porque esto lo tengo en el activo corriente. Si bien esto está en almacenes o está en cuentas por cobrar, la empresa lo cuenta y en algún momento esta se va a convertir en efectivo y yo voy a contar con ese para poder desarrollar otras actividades. ¿Y a qué se debió el incremento? ¿Recuerdan? Es muy importante recordar el por qué. Ese incremento se debió porque no se pagó dividendos la última gestión. Fíjense. Entonces la empresa no pagó dividendos y por ende, al no pagar dividendos, no se desprendió de dinero. También ayuda a reinvertir las ganancias, ¿no? En nuevos negocios, ¿no? Eso es muy importante. Además que hay que considerar que una empresa, ¿no? Puede financiarse a sí misma a través de la generación de utilidades y esperar por el pago de dividendos un tiempo, ¿ya? Eso tengámoslo en cuenta. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, para pasar al siguiente indicador? ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Licen, lo que hablaba hace un momento con el tema de la razón de liquidez, eh, para tener una buena liquidez, sí o sí tiene que ser siempre mayor a 1. Sí, excepto en la liquidez inmediata. Es el indicador, necesariamente lo que busca es representar corto con corto plazo. Esa es la idea fundamental del indicador. Porque, por ejemplo, yo tengo deudas de corto plazo y de varios tipos. Proveedores, cuentas por pagar, obligaciones de tipo impositivo, o sea, que son impuestos, tributos, obligaciones de tipo laboral, sueldos, aportes, cargas sociales, ¿no? Bancarios de corto plazo, que debo pagar menos de un año las cuotas, ¿no? Todo eso son deudas que debo pagar con recursos que se generen dentro de un año, porque cada una tiene un vencimiento. ¿Con qué lo voy a pagar? Ahí está la pregunta. Con el activo corriente. Voy a pagar con inventario, cuentas por cobrar y caja. Principalmente debo tener para pagar al menos en caja las obligaciones que vencen en el corto plazo inmediato, o sea, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. ¿No? Ese es el inmediato, ¿ya? Para poder pagar al banco, poder pagar vencimientos de proveedores, impuestos, sueldos, en fin. No tengo que tener todo el pasivo de corto plazo porque sabemos que este puede ser de duración hasta de un año. Pero sí debo tener recursos para pagar los que son de urgencia. Porque también voy a recaudar dinero de las cuentas por cobrar, ¿no? Y eso se vuelve caja. O el inventario lo voy a vender. Entonces se convierte en cuentas por cobrar y se convertirá también en caja, ¿no? Entonces es un proceso cíclico, ¿no? Ya sea por el lado del activo o ya sea por el lado del pasivo, cada una de estas cíclicamente va a ir generando recursos o va a ir requiriendo de dinero para su cancelación. Lo que yo voy a buscar es esa relación que tienen mis activos corrientes con mis pasivos corrientes y cómo estos se van a convertir en dinero lo más antes posible, ¿no? Y eso lo vamos a ver en actividad, ¿ya? Eso es lo que buscamos en estas razones. Para hacer mucho más amplio esto, en algunas ocasiones podemos analizar los vencimientos que tiene la entidad, no su calendario de pagos. Eso vamos a ver en planificación. De todos los pasivos que tiene la empresa, ¿cómo los planea pagar? ¿En qué tiempo? Porque no los va a pagar todos en un mes. Hay algunos que tienen más tiempo, otros menos tiempo, ¿no? Y lo mismo
con las cuentas por cobrar y el inventario. ¿Cómo planea vender? ¿Cuánto planea vender? ¿En qué tiempo piensa cobrar sus exigibles? ¿No? E ir cancelando periódicamente cada uno de ellos. ¿Ya? Muy importante esto. Entonces, no se olviden de analizar esto, ya siempre, ¿no? Relacionando vencimientos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener una cuenta por cobrar a 30 días plazo y pagar mis pasivos a 15 días plazo. Eso tarde o temprano, esa burbuja me va a explotar. ¿Por qué? Porque yo genero dinero en 30 días, pero los proveedores ya me cobran en 15. Y si dependo de las cobranzas, ¿cómo voy a terminar pagando si el plazo está desfasado? ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante también considerar dentro de este análisis los vencimientos de cada una de las obligaciones, ¿no? Eso ya se hace más en una planificación, en un calendario de pagos, o lo que también llamamos planificación financiera, que es nuestro siguiente tema, ¿ya? ¿Alguna otra duda más, chicos? Para pasar al siguiente indicador. Voy a poner un color azul. Ya, ninguno. Bien. Razones de apalancamiento. Cuando hablamos de razones de apalancamiento, ya hablamos, ¿qué entienden por una palanca, chicos? ¿Qué entienden por una palanca? ¿Quién me podría comentar? Es similar a un soporte, algo por el estilo, ¿sí? Un soporte que Ya, se puede tener de una caja anterior, soporte. ya, un soporte, ¿qué más? A ver, algo más. Un soporte, algo que te ayude ¿a qué? A reforzar, ¿Ya? A ver, a cuando hablamos de reforzar. una palanca, vamos a dibujar acá. No soy muy bueno dibujando, pero lo vamos a intentar. Una El palanca movimiento normalmente de ser, se representa, dime. tal vez la funcionalidad de un movimiento. No. Ya, este es el punto de apoyo. Tengan en cuenta, ese es un punto de apoyo. Y cuando yo quiero hacer palanca, hago esta operación, ¿no? Pongo una tabla, un fierro. Normalmente es en el equilibrio, ¿no? Vamos a rehacer. Ahí está, ¿no? Y pues esto es aquí, ¿no? Es nuestra maderita. Entonces tengo un punto de apoyo y este es el suelo, ¿no? Aquí sí está el suelo. Y a este lado, ¿ya? ¿Qué vamos a representar a este lado? Los activos. Aquí vamos a representar los activos. Pero estos activos tienen que estar sustentados por algo más. Y normalmente, esto está sustentado, ¿no? Por deudas, ¿no? O llamémosle financiamiento. Ya este va a estar acá, ¿no? Entonces hay un movimiento, ¿ya? Entre el activo y el financiamiento que ésta tiene, ¿no? Dentro de este financiamiento sabemos que tenemos de dos tipos, propio y con terceros. Y siempre esto va a estar en un equilibrio, ¿verdad? Pero ¿cuál nos interesa a nosotros conocer mucho más? El efecto que tienen nuestros financiamientos con el tercero. Eso es lo que nos interesa conocer, ¿no? Entonces nosotros sabemos que siempre va a haber un equilibrio. Solamente lo que a mí me interesa saber es cuánto pesa cada uno de estos dos. ¿Cuán significativo o pesado es el patrimonio propio o cuán pesado es el tercero? Para soportar mis inversiones en
activos, ¿no? Y esto representa, pues, la palanca que ejerce, ¿ya? El apalancamiento, cómo está soportada, sustentada, ¿ya? Nuestra inversión, con capital propio, con capital de terceros, ¿y en qué medida? Porque si las deudas son mayores, la palanca va a ir hacia el otro lado, o al revés, ¿verdad? Y esto se va moviendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que vamos a analizar acá, esas relaciones, ¿ya? Muy importante. Voy a cerrar la sesión, chicos, y ahora les envío el otro enlace, ¿ya? Denme un momentito, por favor.